iniciar Yes. entonces con Démosle al conversatorio, punto número uno. a la liturgia. Así, po. ¿En qué sistema estamos? ¿En ¿Cuál qué es nuestra sistema realidad? estamos? Sí, Exacto. ¿cuál es nuestra realidad? Pero habría que partir diciendo qué es la democracia. Porque en el ¿Qué es la- fondo es lo que nos venden a nosotros, Mm, pero tenemos que en el fondo entender si es que lo que estamos realmente es lo que nos venden o no. exacto, Mm, exacto. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos actualmente? O sea, A porque, ver, porque la democracia, o sea, según cómo se creó, obviamente, no sé, creo que tú tenías la definición de lo que es democracia. No sé claro, si aquí la tenemos. Déjame compartir pantalla. No sé si ustedes me están viendo ahí lo que comparto en o la no. estamos pantalla. viendo. Aún no vemos lo que ¿No nos me ven nada? partes. ¿No? A ver, déjame ver. Estoy aquí aprendiendo a hacer esta cosa. ¿No ven? Compartir. Lo apreté y no. Ahí, eso me faltaba. Ahí Ahí sí. sí, Share, ya, ahí sí. eso me faltaba. Aquí tenemos el concepto de la Real Academia Española online, que está esta página. Democracia. Democracia es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que le ejerce directamente por medio de representantes. Yo creo que ahí hay Eh, una contradicción. Ya exacto. partimos con una contradicción. Mm. Cuenta. A ver, ¿cuál es Es tu que lo que apreciación al pasa respecto? es que democracia, en el fondo, está hablando que es del pueblo, que está ejerciendo un sistema de gobierno que se autorrepresentado en el fondo. Y cuando estamos hablando de representantes, ya estamos dejando de fuera el pueblo. Claro, Entonces, es el sistema que tenemos actualmente, el representativo, que es lo que han hablado mucho los políticos hoy de la democracia representativa, pero ¿qué tan democrática es? Ese es el tema. o sea, yo En nuestro recuerdo esa. sistema tan democrático mm, está sujeto ahí a la apreciación de las personas, porque se elige una persona, ujú. un representante, supuestamente con las votaciones, que ahora se van a hacer obligatorias, entonces va a ser más masivo, hay más posibilidad de más gente apoyando un candidato específico, pero el candidato no tiene, o sea, tiene un programa de gobierno, pero hemos visto que la ejecución no siempre es lo que en algún minuto prometen, no siempre es lo que finalmente se ejecuta. Es que, Entonces ahí quedamos a discreción de una sola persona. es que ahí tenemos dos temas, yo creo que se pueden hablar. Uno es que hay una famosa frase que se usó en la Revolución Francesa que era el poder del pueblo para el pueblo. Exacto, ¿sí? Ahora el pueblo no tiene el poder realmente, nos arman una ilusión Ujú. donde tenemos justamente el concepto que está mostrando centrado en un cierto grupo que se conocen entre ellos Que se conoce, así es. y, Entonces ahí y llegamos a arman otro una. concepto. Ahí llegamos a otro Claro, concepto que también está aquí en la RAE. Oligarquía, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Y ahí tenemos la élite política. Mm. Sí, Que, chicos, ahora, si bien esa es una tendencia, eh, la Matrix también nos ofrece, creo que hay países que no, o sea, de memoria, sí, hace muy rato que no me meto bien en el estudio, pero que hay como dos o tres países en el planeta que tienen democracia directa. exacto. O sea, Eh, son o sea, no, herramientas. Hay que ver cómo la van ejecutando. Ese es el tema. no, yo si creo funcionan, son funcionales. Sí, es que no, mm, no me acuerdo el nombre exactamente de los países, pero si bien no son muy grandes tampoco, sería interesante buscarlo y ver cómo les Sí. va en términos de la democracia directa entendida desde la forma griega, que, que directamente el pueblo la ejerce. ¿Sí? es que bueno, la democracia directa para que funcione necesita compromiso del pueblo en el fondo, porque eh, al menos como funcionaba en Grecia, teníamos que en el fondo los que eran electos eran al azar entre un cierto grupo que se postulaba y en el fondo ellos tenían que cumplir y cumplirle al pueblo.
Y el pueblo estaba ahí en la asamblea y si no, los linchaban. Claro, ¿ya? habían unas sanciones bastante drásticas, que hoy en realidad, según lo que ha ido evolucionando la sociedad, y los derechos humanos y todo eso, no es muy factible hoy. Si va a volver o no, no sabría decirlo, pero hoy, efectivamente, o sea, convengamos que hace unos años atrás los políticos, los empresarios que tenían problemas éticos, los mandaban a clase. Así que clases de ética, como para mejorar Claro. su instinto de ambición personal, que, que finalmente, con sus funciones que ellos cumplían y que claramente no eran muy éticas. Entonces, en democracia directa hay mecanismos de democracia directa. Estoy viendo acá qué países tienen, lo que habías preguntado, Álvaro. No habla de países específicos, al parecer es como, se sitúa en Noruega, dice, como los países más democráticos. Pero es que el concepto de democracia se ha tergiversado, se ha ido. Es que democracia de por sí no puede ser algo que tenga representantes. Ya para mí eso ya deja de ser democrático. Mm, Entonces, lo que pasa es que para lo que tenemos hay un concepto que no existe. Como que mm. no está definido y nos venden diciendo, ya, pero esto es la democracia. Y no es la democracia. Claro, es lo que nos venden. Exacto. Entonces, claro, tenemos muy metido el sistema democrático y cuando no lo tenemos. Y, El y si concepto bien, ya está muy manoseado, está muy tergiversado. es que de hecho si uno se va a la historia, de los temas de las primeras democracias que hubieron, entre comillas, que fueron en Estados Unidos, Francia, ellos estaban en contra y le tenían miedo a la democracia. Y si Claro. uno revisa esas constituciones, en ninguna parte menciona la palabra democracia. Mm, mm. Entonces, ellos ya se preocuparon de asegurar el poder entre ellos. De hecho, esas primeras supuestas democracias no dejaban votar a la mayoría de la gente, se votaban entre Claro, ellos. siempre ha sido como, bueno, la mujer empezó a votar en los años 50 por ahí, 40 50 en la Claro, historia, recién empezó a votar. O sea, nunca pero fue, siempre fue por elitista. Claro, Como, pero el tema es que para poder meter a más gente a la votación y para dar cierta mayor representatividad, empezaron a inventar el tema de los partidos políticos. hay otro sistema piramidal, que ahí el Es que, problema de las eh, sociedades. es Mm, que claro, finalmente terminaron metiendo una pirámide pequeña dentro de mm. otra pirámide más grande para justamente poder tener cierta representatividad cuando en el fondo sigue siendo lo mismo. Mira, aquí Siempre, encontré algo. Dice, hoy en día existen pocos estados en los que se practique una verdadera democracia directa. Sin embargo, hay uno que se enorgullece, Suiza. Es el único estado en Europa que tiene sistema de democracia directa. Inclusive su gobierno tiene una página web donde la promociona. Ahí encontré uno, ¿ya? Ahora, ¿qué nos llevó a nosotros? ¿Cómo terminamos en esto, en esta pseudo democracia que realmente tiene a mucha gente descontenta y creo que explica un poco también el tema de la explosión social y el malestar que se venía arrastrando hace rato? Con la segunda elección de la Bachelet se notó, ¿ya? Ya con la segunda de Piñera ya la cuestión reventó. Entonces, exacto, creo que estamos dándonos vuelta en una máquina, así como el hámster dándonos vuelta en la ruedita, la y, ruedita. claro, y no sé si nos tienen ahí o nos autotenemos, porque nosotros no Mm, estamos gestionando el cambio. El cambio se tiene que gestionar desde la autoridad interna del pueblo, que es la autoridad misma que tiene el ser aquí en la tierra. Y esa autoridad es divina, por definición es divina. Y si esa autoridad nosotros mismos no la acatamos, que por decir, no, es que me da lata participar en un grupo, me da lata participar en mm. los partidos políticos que hay actualmente. Bueno, eso yo no lo culpo a nadie, pero soberanamente el ser está llamado a participar y a manifestarse coherentemente aquí en la Tierra. Entonces, Exacto. es un llamado directo al ser a que tienes que participar de la democracia directa, independiente de que si la matriz la reconoce o no. Mira lo que te digo. ¿Ok?
Es que eso es lo que finalmente yo creo en muchos jóvenes idealistas, con ese espíritu de querer cambiar el mundo, que es inherente a todo joven, que, bueno, nuestro presidente inició un proceso juvenil en la universidad y con todo ese levantamiento que hubo de los pingüinos en el 2011. Entonces, hay una inherente en el humano, esas ganas de rebelarse el sistema y de querer cambiarlo, porque claramente vemos que es injusto. Pero eso se va perdiendo en el tiempo, cuando te insertas en un sistema, en el trabajo, se va desgastando la persona, el humano. Se va desgastando y se va Mira, contaminando en el consumismo, en el día a día. Y eso ha llevado a que claramente, si han habido ganas hace mucho tiempo de refundar o de como se quiera llamar, como de hacer cambios estructurales en nuestra sociedad, que así como estamos no es sostenible en el tiempo, no es absolutamente de sostenible, acuerdo. no es Estamos de acuerdo en sostenible. eso. Entonces, Pero claro, mira, pero Pame, el lenguaje crea realidades. El así es. problema de la solución de esta intención que la presentaron los pingüinos, la presentaron en el 70 los socialistas que querían hacer Mm, un país diferente en Chile, claro, etcétera, es que utiliza el mismo lenguaje piramidal. Por lo tanto, ese es lo el mismo que tema. le pasó a este presidente. Este presidente también iba, pero súper bien encaminado y de repente, ahora trabaja por la misma oligarquía de siempre, la misma pirámide de siempre, la misma economía de siempre, la misma podredumbre de siempre, las mismas caras de siempre. Entonces, claramente, si esa intención muere cuando se enfrenta a la dialéctica del lenguaje, porque el lenguaje crea realidades. Entonces, si tú tienes que someterte a una economía capitalista con tal y tales matrices, qué sé yo, Mm. que está mandada por los Rockefeller, que está mandada por otros tipos más Ahí el oscuros tema que ese, piramidal. etcétera, y te enfrentáis de cara a la pirámide, po. Y ahí se te acaban todas las ilusiones porque no tienes dialéctica, un lenguaje para poder estructurar algo diferente. Y si tú Mm. intentas cambiar eso que llamas viejo por algo nuevo, con la misma dialéctica, vas a Misma finalmente estructura. caer en la misma trampa de siempre. Y es lo que le pasa generación tras generación. ¿Sí? Porque las Exacto. generaciones no son capaces de estructurar un lenguaje coherente que los libere de la pirámide. ¿Sí? Entonces, Mm. eh, todas las intenciones terminan sucediendo en eso. Y hasta los partidos nuevos, que tuvimos una experiencia Todo. muy cercana, Mm. ¿sí? Sí. Partió con la intención, todo, ¿sí? Y de repente cuando ya empezó a estructurarse con el lenguaje para poder insertarse en la política, ¿qué sucedió? Ah, se De cortó. siempre. Ahí. ¿Ves? ¿Y, Eh, y qué pasó en las conciencias de base? Reventó, pero por todos lados la cuestión, porque no Exacto. queremos más lo mismo. Exacto. ¿Ves? El sistema Entonces, creo que piramidal el proceso de cómo... es la trampa. Ahora, pasemos al tercer punto. ¿Cómo vencer este sistema piramidal? Gran Bueno, ya, encrucijada. Aquí digo ya diste la clave, una todo, clave ya. una, De, pero creo de que es inmediato. insuficiente. Creo que es insuficiente porque, aparte de eso, tienes que estructurar gente que esté educada Es para, que, entre comillas, como decíamos, ocupar la palabra adecuada y perfecta, por ejemplo, refundar, ¿captai? Mm. Pero no cayendo en las manos de la anarquía, las manos del desorden y el caos, porque eso nadie quiere pasarlo mal de nuevo. ¿Captai? Entonces Exacto. tenemos que partir del piso de que la pirámide esta tenga que utilizarse como está, tal vez invertirla, por decirlo de alguna forma, ¿captai? Pero no desarmarla. ¿Captai? Porque al desarmarla se te alinean todas las energías y caemos en entropía, es decir, viene una baja energética, una máquina de ánimo, un bajón energético mental, un bajón anímico, etcétera. La ¿Captai? sociedad se nos va Se nos va, se nos a las cae, tinieblas, sí. justamente. Entonces, Esteban, eh, iba, espérame, que iba dale, a decir algo el Esteban antes. Cuando... no, no, solamente iba a apoyar un poco que el tema de la educación sigue siendo clave. Y mientras nos Mm, sigan adoctrinando, vamos a caer una y otra vez en el mismo sistema. mm, sí, Porque sí, mm. sí. Bueno, ahí también estamos en el tema de que lo que habíamos conversado anteriormente, o sea, lo que les compartí ese video de Mochati, que él hablaba efectivamente, ese es un análisis bien similar al que estamos haciendo. Y ya han habido intentos de invertir en la educación. Han duplicado, han triplicado los fondos Ajá. para un sistema que en verdad sigue siendo el mismo,
cuál es la fórmula perfecta, no sé si se va a lograr hoy o de un día para otro, así como ¡pum! La varita mágica, o también es un proceso largo de aprendizaje para las nuevas generaciones de cómo ir cambiando en el tiempo de forma paulatina y que no sea estrepitosa el desarme del sistema piramidal y que estemos todos al final como la ley de la selva. O sea, ¿cómo llegamos a esa fórmula? ¿Por dónde partimos? El Por- Álvaro mencionaba esto de las bases. es que yo creo que parte de ahí, o sea, una cosa es establecer y ver cómo poder enseñar un lenguaje que pueda crear algo distinto. Y eso empezar aplicando desde abajo hacia arriba, porque desde arriba no vamos a tener las soluciones. Mm. O sea, por O sea, ejemplo, si alguien quiere partir con un partido político, organización, lo que sea, tienes que pensar bien este tema para poder hacer una organización que sea distinta y que funcione y que sientan todos integrados y que eso. finalmente los resultados dejen a todos conformes. Mm. Y sean coherentes, porque Sí, puede que tal vez tú seas una minoría en una definición dada por una elección determinada y pierdas, sumonte tu idea pierda, ¿verdad? Pero que haya coherencia en el funcionamiento y en el resultado final de lo que se intenta hacer. Entonces, es cosa que se puede decir, mira, tomamos este lineamiento, pero este lineamiento nos llevó a tal resultado. Ahora, ¿para qué vamos a repetir lo que no funciona? Intentémoslo con algo alternativo. Y así ir tentando, porque yo veo que es algo lento. Así como Mm. hablaba de que el lenguaje, de que debe haber un lenguaje que sea coherente e inclusivo, eh, más allá del todes, ¿cachai? Que es como una caricatura de lo que hay detrás, de lo que el ser está tratando de manifestar frente a esto, ¿ya? Mm. Porque efectivamente tiene que haber un lenguaje que sea coherente ante el ser y no ante nuestro propio ego, que es nuestra propia pereza, nuestra propia flojera, nuestra desidia Mm. ante la democracia, nuestra indiferencia, que muchas veces ya se eligió Piñera porque, ¿sabes qué? Prefiero que Es que es lo elijan que hay. otro, yo no quiero meterme en esto, ¿verdad? Es que Entonces, ahí vamos también, pero no es solo Chile, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil, no sé cuánta es la población actual de Brasil, ahí lo podemos ver, pero ¿cómo no va a haber otra persona aparte de Lula que estuvo preso? Él estuvo preso, o sea, ya tiene una carga, independiente si es porque sí o porque no, pero ya estuvo en un proceso judicial. ¿Cómo no va a haber otra persona que no esté en un proceso judicial para candidato? Entonces ahí vamos a los lineamientos piramidales que ponen una persona específica. claro. De imagínate, hecho, mira, Y hay ahí hay 200, que ver los financiamientos que vienen detrás. ah, hay 200, más de 210 millones de habitantes en Brasil, ¿verdad? Imagina, Y claramente allá está imperando la pirámide con su crueldad, pero sí absoluta. Es más brutal, ¿verdad? Aquí en pues son más Chile, por personas. ejemplo, sí, en Chile no tenemos o sea, no Mm. aguantamos tanto. Por ejemplo, en Perú aguantan con la corrupción, pero ya es una cosa. Pero Pero aquí lo en Chile tenemos, sacaron. Mm. sí, Pero sí, lo sacaron. correcto, lo sacaron. Pero tienden a eso, tienden a volver a Fujimori, a viejas cartas que ya están quemadas, ¿verdad? Pero eso yo creo que es, como decía Esteban, una manipulación propia de la oligarquía, De la que es la que oligarquía. coloca sus propias cartas y aunque el caballo vaya perdedor, es cojo, lo tiran igual, ¿verdad? Y como no tienen caballo ganador, el caballo ganador se repite al tiro. Pasó con la Bachelet, pasó con Piñera. Entonces, Claro. En no verdad hay, no estamos dando vuelta, como decías tú, en la hay- ruedita. eh, Así, en la ruedita con los es mismos. que, ¿y qué posibilidades es que hay que salga alguien distinto? Ese es Mm. el... Les voy a compartir, espérenme, para que busquemos el concepto de oligarquía. Mm. Déjame, sí, lo porque voy a lo buscar pinchamos primero. nomás, pues no lo profundizamos. Justamente llegamos Sí, ahora. Pero claro, es que finalmente esa es como la base o lo que sustenta la pirámide actual. Así que no es un tema menor. O sea, y es el gran problema que hemos tenido hace rato, pero que, que lo tenemos ahí y no lo vemos. o sea, Y no lo vemos. es que yo creo que lo vemos, Sí, yo creo pero, que todos lo ven también. pero Yo creo que toda la gente lo ve. Por eso mismo, ah, disculpa, Esteban, por eso mismo la sí. desidia en meterse en política, porque la gente
deja esa cochinada así como, así que esta cuestión no me meto porque son los Es mismos de es siempre. que hay dos temas ahí. Uno es que la gente se siente pequeña ante eso. Eso sí. Ante esa maquinaria. Mm. Sí. Y lo otro es que justamente también el ser humano, al sentirse pequeño y teniendo un cerebro que es flojo, prefiere delegar, simplemente. No, claro, como no seguís trabajando, ahí te llevan la máquina, pues, Sí, Esteban, no, esa no, Esteban, mira, es la todas, trampa. el no, discurso así, no, todos Esteban, hacen lo mismo, todo una voy a ser abogado mentira. del diablo. Mira, voy a actuar como abogado del diablo. ¿Ya? Ese pensamiento que tú tiraste, que tiene dos vertientes, ¿cierto? Es el correcto. Porque el ser, por ejemplo, si tú vienes a cumplir una misión aquí en la Tierra, ¿ya? Y a ti te va a tocar ser en esta vida con Putin, a trabajar con lenguajes paralelos que son de la computación, qué sé yo. eh, ya, esa pega es la que te está dando el ser. El ser no te está pidiendo subir en jerarquías políticas y ser Ah, el oligarca o el presidente de Chile. ¿Está bien? Si tú te desmadras del camino que tu propio ser te está dando, no sé, pues la experiencia con ser padre, experiencias personales, vivir en un departamento, etcétera, cualquier biografía personal, si tú te deslindas de ese camino interior que te está dando tu propio ser, ya está faltando tu propia democracia. Entonces, escoger, o sea, o que el ser determine ser y generar un cambio, un mega cambio, por ejemplo, sea, para tomar como ejemplo a Ramón Freire, por ejemplo, él viene de una familia que Oligarca. fueron presidentes de Mm, Chile, ¿está mm. bien? ¿Ok? O sea, a él aún le queda el ser, aún tiene partículas de ese ser que funciona en la política, funciona, ahora ya están los alternativos, él sabe que ese camino no va a ningún lado, ¿ok? Él despertó frente a esa realidad familiar, ¿ok? Mm. Ahora, Entonces, ojo, mm, yo dale, creo que dale. todo, de hecho, con el tema genealógico, yo estuve viendo así como, hay ahora todo tipo de herramientas informáticas, bueno, tenéis ir personalmente a los lugares a buscar tu historia de vida. Genealógicamente, la élite en nuestro país está muy conectada. O sea, eso de que eran primos y todo, que es como un chiste, en verdad Pero, ¿verdad? algo hay un linaje de generaciones, y yo creo que en el mundo debe haber así, por eso hay un puñado de personas que dirigen porque tienen un linaje que se arrastra hace muchos años de ciertas familiares. De hecho, vi un gallo que estaba analizando el linaje de Paloma Mami, que tiene algo de parentesco en sus ancestros con Camila Vallejos. Ya, Sí, y él tenía todo porque fue bueno, ahora está todo digitalizado, pero lo de en las iglesias antes estaban como los padres y todo, de gente antigua, estamos hablando de sí, sí, sí. 200 años para atrás, ahí están como los registros de las inscripciones de las personas. Entonces él empezó a hacer como un seguimiento a la genealogía y claramente hay gente que le importa ese tema y otros que no, pero más allá del linaje biológico, también hay un linaje financiero detrás de muchas personas, hasta el día de hoy. Entonces, no en Sí, vano hay ciertas personas que nacen en ciertos lugares y con ciertas, eh, eh, ¿cómo se dice? Con ciertos bienes que les permiten viajar, que les permiten tener otra educación, que les permiten... Y el resto del pueblo, estamos en un sistema donde hay que ganarse las cosas con mérito, supuestamente, pero claramente en la sociedad no ha sido así. Siempre ha habido un financiamiento detrás. Entonces, para ser parte de este proceso que está, o sea, de la sociedad que estamos hoy, ha habido financiamiento. Entonces, ahí podemos ver que estamos en un sistema oligarca, o sea, claramente estamos viviendo así y eso algunos dirán, no, si es democracia, o sea, los que están en la pirámide hoy, en los gobiernos, es democracia, para ellos democracia y nadie se lo va a cambiar, nadie le va a decir, hoy está en un sistema piramidal totalmente oligárquico y que está ahí porque hubo financiamiento de gente que te puso, pero el que está arriba
obviamente o no lo quiere ver o no quiere salir de esa posición de privilegio. Es que no quiere, ellos manejan la educación, hacen propaganda. ¿Qué vaya a querer bajarte si está ahí arriba de la pirámide? Mm, ¿Cachai? eh, O Hay sea, hay estatus, hay privilegio. De hecho, si uno, sin ir más lejos, si uno ve el tema de todos los, no sé, no sé, el tema de, no sé, los cursos, becas y todos esos temas siempre se los ganan ellos. Y son los que menos necesitan. es que son los que entran a las universidades tradicionales de una u otra manera, o sea, sin restarle el mérito y bacán la gente que sale de esa, pero también hay una motivación extra, o sea, más que motivación, hay un empuje. O sea, no es lo mismo que estás con muchos méritos logrando estudiar y llegar a cierto, hasta a que te financien, o sea, tú tenés muchos años de preuniversitario, si no que la primera, que la segunda, si no la segunda, si no la tercera, hasta que llegáis al lugar donde quieres ir. Mira, yo valoro mucho la voluntad humana de que, bueno, finalmente hay gente que lo administra mejor y hay otra que no. También está ahí el humano que puede tener errores y traspiés en el camino. eh, pero otra cosa es un sistema que se ha instaurado así, en este sistema oligarca piramidal y que ya no es sostenible en el tiempo. Si estamos hablando, está de moda la sostenibilidad, y otros conceptos que también se pueden analizar más adelante, no es sostenible. O sea, ya estamos en una sociedad que entre el lucro, el consumismo, eh, ¿cómo se dice? La poca, eh, el poco caso que se le hace a una norma básica de convivencia, nos tiene claramente en un sistema súper injusto y diabólico, o sea, por decirlo base. Suave, para decirlo de forma educada. Claro, por no, por no ir más en Ahora, detalle. ahora nosotros, por ejemplo, para nosotros, nuestro sistema, si bien es piramidal y es horrible, ¿ustedes han estudiado o conocen el sistema hindú? No, no, no. Está regido por castas, Ya, Mm, ¿ya? sí. probablemente es Familiares, que, y tú no puedes salir de ellas. O sea, naciste ahí y moriste ahí. Suponte tú naciste gredero, ahora que estoy acá en Comaire, experimentando el tema de las gredas, las creaciones de fuentes. Tú no puedes salir de ese estrato, ¿verdad? No es bien visto. Suponte que tú seas abogado o que cambies de casta, ¿verdad? Eh, y eso o sea, ellos tienen una pirámide ya establecida, o sea, con por milenio. funciones, claro, por milenio, por miles de años, Mm, tal cual, ¿verdad? Entonces, ese es como la matriz piramidal llevada al extremo, ¿verdad? mm, Nosotros efectivamente sí queremos zafarnos de la pirámide, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar un nuevo modelo que sea efectivamente eh, más sano mentalmente, porque este sistema nos tiene con una salud mental en Chile, pero terriblemente mal. Estamos mm, de salud mental muy enfermos. La gente estresada. O sea, yo hoy día fui a la mm, feria, andaba nadie en la feria, los que andaban todos con una cara de 2 metros. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque sienten la crisis del bolsillo, sienten que mm. su libertad está cortada, que no han dado las cosas como han querido. ¿A quién le reclamáis? Si No, eres tú y el que más tenía. encima te matan por un celular, o sea, Claro, a ese claro, punto, o sea, ahí ya te olvidás de tu misión en la Tierra, te olvidás de todo, porque jodiste nomás, pues, no entregaste el celular y era. El claro. tema es que, claro, ese sistema ya no es sostenible. Yo creo que Chile siempre ha sido de un alma libre, como este espíritu resiliente que tenemos ancestral en nuestra genética, de hace 500 años que llegaron un grupo de personas a someter, a intentar someter. Sí, Con la sí, pacificación en la Araucanía, lo que hicieron fue a la fuerza lograr como una cierta estabilidad, pero el alma rebelde, o sea, desde que se hizo Chile, ¿qué hubo?
un Bernardo Higgins, masón, impuesto por la pirámide de turno, o sea, por los financistas de esa época, un Manuel Rodríguez, un Carrera. claro. Desde que Que nació, andaban, que desde que andaban por el nació, camino paralelo. exacto, desde Oye, que, ellos la olfatearon que se venía, y sí, revelaron po, en el momento. ¿Cachai? claro, desde que nuestra patria se forjó fue así. Hubo un oficial, eh, un sistema oficial instaurado por no sé quién, bueno, en ese tiempo nos financiaban los de España y toda la cuestión. Ya, hubo un oficial y un rebelde al lado. El tema es que en nuestro espíritu rebelde no se ha ido y no se va a ir. O sea, nos Claro, podemos ir nosotros en este mundo ahora, pero en 500 años más va a seguir un espíritu Ujú. rebelde que está tratando de sacar este sistema piramidal. tal cual. Yo creo que eso es lo que nos tiene unidos nosotros en esta conversa. Yo O sea, creo, sí. hay algo Sí. que no nos deja conformes, no nos deja inquietos, estamos buscándole una explicación. Claro, no queremos que haya matanzas, no queremos que haya desastres, ¿cachai? Frente Guerras, a esto. claro. Lo queremos tomar con cierta civilidad, ¿cachai? Pero tal vez la naturaleza nos ayuda en estos momentos también, por ejemplo, a salirnos un poco de la dormidera que tenemos y a irnos por ese camino de esa independencia genética, esa independencia que es un poco más ancestral que, que está ahí, viva, ¿captai? Siempre por un camino como paralelo, ¿captai? Nunca ha Claro. logrado hacer gobierno, ¿captai? O si lo ha intentado, por ejemplo, con Balmaceda, no duró nada, ¿captai? No, Entonces, porque ese momento podíamos haber dado el cambio, ¿captai? Con Balmaceda, a mi gusto en la línea histórica, Sí, podíamos, ese, podíamos habernos mm. zafado de la pirámide Es que, internacional y haber logrado algo único, ¿captai? Pero, mm. no, la no, pirámide de Pueblo Más, pues, y que es sí, el. sí, Que sí, y claro, después, es que el sistema piramidal, si bien la historia ha sido cíclica, o sea, han pasado épocas de bonanza, han pasado épocas terribles de guerra y que yo creo que nadie quiere ese periodo de escasez, de hambruna, de todo. Si bien no, nada. los procesos son cíclicos, o sea, en algún minuto tenemos que salir de la pirámide, o sea, Es que, mira, no podemos seguir así, o sea, la evolución del hombre no puede, claramente, si no evolucionamos como sociedad, vamos a estar envueltos en la ruedita Mame, si y eso de la evolución la tenemos clara, pero el punto es la funcionalidad, el cómo hacerlo. Si el punto es ese, cómo hacerlo que funcione. ¿Captai? Y yo creo que ahí estaríamos quedando. O sea, ¿cuál sistema alternativo podríamos proponer para el futuro? No creo que logremos cerrarlo en esta reunión. ¿Captai? Pero en las próximas cápsulas podríamos ir desarrollándolo con pequeños tips y ir apuntando algunas ideas que podrían permitirnos y ir dejando este material educativo en la red, ¿cachai? Para quienes les empiece a resonar, ¿cachai? sí, sí. Porque aquí Yo- estamos abriendo camino, tomando un proceso histórico, ¿cierto? mm, Ya nos dimos cuenta que el lenguaje crea realidades, un punto fundamental, ¿cachai? exacto. Por algo el mapudungún, por ejemplo, mantiene su realidad ancestral porque tiene un lenguaje propio, ¿cachai? Pero nosotros tenemos el español castizo que viene hijo de la pirámide realista, po, ¿cachai? El Entonces ya chilensis, más piramidal no podemos ser. el Entonces, spanglish. claro, ocupar el mismo lenguaje para poder generar una revolución consciente que sea pacífica, armónica y que nos lleve al despertar, es difícil, está difícil, ¿captai? Porque si no, varios intentos para atrás ya se habría logrado dar un avance, ¿captai? Sí. Estamos como a minutos, no sé Sí, si sí, no sé. a ir cerrando más o menos las ideas. Y con la pauta, no sé si la terminamos Sí, completa, sí, pero quedaríamos, como te digo, con nuevas propuestas, quedaríamos sistemas alternativos para el futuro. Sí. A ver, pero sí, como digo, el titulazo ya me dejó así como, "Uing". mira, yo quiero dejar un concepto como Dale. clave, al menos para poder mantener el sistema actual y pensar en algo nuevo, que todas las leyes puedan ser votadas. Ya, claro. O sea, Yo creo, mira, súper importante eso, Esteban, porque cuando se hizo ahora el proceso constituyente, hubieron propuestas de la ciudadanía que juntaron firmas y y no nadie las las pesco. pescó. Por claro. eso, De hecho, esa era la oportunidad que teníamos. para Mm, hacerlo diferente. Y Sí, se traicionó la conciencia. sí, Fue eso es. traicionada la conciencia.
¿cachai? Tal vez por otra agenda, no lo sé, explicaciones pueden haber muchas, pero el proceso, justamente esa, la firma el proceso de firma y presentar la idea, ¿cachai? Para que fuera aprobada y fuera ninguneada o no fuera reconocida, creo que eso faltó al proceso democrático. Es que Y eso marcó la huella. se hizo una patita, que fue justamente que la gente propusiera algo que yo lo encontré muy bueno, Sí. y faltó la otra patita que se votara, pero que no la votaran ellos, que fuera, ponte tú, plebiscitado. Una a una, o sea, y si hay una ley, por ejemplo, que actualmente existe y que no me gusta, que también se pueda hacer una iniciativa para eliminarla. Claro, cosa que el pueblo tenga el poder en sus manos, no Y como con- ahora que el poder está robado por la oligarquía política. entonces, si basta con que se consiga eso, yo creo que se puede cambiar, pero completamente. Vamos, oye, vamos a apuntar la Sí, idea, ¿eh? Me gustó la sí, idea, de verdad que sí. vamos a trabajarla un poquito más. Ahora, Y también lo que hay que elevar es el espíritu de Chile. O sea, después de todo este proceso, de O sea, este periodo que se inició, o sea, del estallido social, ahora hay un desgaste, la gente no quiere, en verdad, yo creo que muchas personas están podridas con los políticos y con lo que se ha estado haciendo Pame, ahora. el porrazo fue muy grande, Sí, Pame. es no, que fue Después que uno una. se cae, weón, tiene, yo- tiene que ver la herida, las rodillas quedan hechas tiras, moreteones. O mm, sea, no, fue si, un porrazo, pero si- terrible. si uno piensa bien, o piensa mal en realidad, si uno le da vuelta al asunto de lo que ha ocurrido, fue una trampa. Sí, sí, ¿Cachai? O sea, nos hicieron ver que nos dieron el poder al pueblo. Y el sí, pueblo no fue capaz mm, de hacer nada. Lo hizo mal. Y sí, entonces, ¿qué hacemos? Salimos nosotros nuevamente los políticos claro, y claro, listo. Aquí tenemos la solución que nosotros le cocinamos para ustedes. tal cual. yes, Claro, y ahora estamos esperando en la cocina de nuevo sentado en el sofá. Claro. O sea, para mí esto puede haber sido una trampa. Y caímos redonditos. Si uno lo ve desde sí, ese punto. Sí, sí, o sea, si sí, somos desconfiados o conscientes, sí. Nivel, realistas, claro, nivel de pudo haber confianza sido 100, así. creo que también da para pensar válida esa idea. Sí, 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 Porque estuvo también le doy. demasiado así. Casi tenía hasta los tiempos en la agenda. Sí. Mm. Bueno, ahí hay que ver quién ha metido la mano con los financiamientos. Sí, yo creo que ahí hay un Donde está tu demonio, plata pero está tu terrible. interés. Claro, donde está tu plata está tu interés. Habría que estudiar. Mm, Lo que pasa también es que con esta oligarquía es que no tiene transparencia. Nadie sabe quién mm, la financia, no reconocen los fondos, son entre comillas voluntarios sin decir quién es, etcétera. Son fundaciones, pues empiezan a inventar fundaciones para que el dinero finalmente se diluya y no llegue, uno claro. no Claro. sepa. Hay Otro que día escarbar. tenemos, sí, vamos a tener Pero que hablar también de los grandes financistas a nivel mundial. sí, eso da para un tema, Eh, pero es eso, los que están realmente arriba en la pirámide a nivel global, gente totalmente satánica, así literal, hacen rituales y cosas así. Bueno, hay que ver, eso lo podemos ver otro día, chicos. Igual, estuvo bonita esta instancia de conversación Estuvo hermosa, es y muy sí, buena y dejamos abierto el tema de los sistemas alternativos para el futuro, junto con para el ese tema, futuro, para poder darle sí, otra idea tratemos, y... tenemos ¿Ya? harto concepto y material para seguir. Así Oh, que sí. Ya, exacto, pues, chicos, buscar soluciones para nuestro futuro de Chile. Abrazos, chicos, que estén bien un abrazo, un gusto, y hasta la próxima. nos vamos a Igual. estar comunicando. Saludos. Listo. Un abrazo, cuídense, chao. Abrazo. Chao. Chao.